Fotografía de producto. En este vídeo te voy a mostrar cómo realizar fotografías de producto en estudio para la producción de un catálogo, en el cual las fotografías se vayan a utilizar directamente con fondo blanco o vayan a ser silueteadas y colocadas sobre otro fondo diferente a petición del cliente. He seleccionado dos productos a fotografiar, el primero de unas dimensiones reducidas como es un casco de mountain bike, y el segundo algo más grande y con muchos más detalles como es una mountain bike. La primera iluminación que realizaré será la del casco, en la cual busco que dicho motivo se encuentre flotando en el aire, para que en la fotografía se pueda observar con total detalle la parte inferior y el sistema de cierres que porta este casco en concreto. Por ello, no podré situar directamente el casco sobre una superficie, sino que tendré que colgarlo de la manera más sencilla o práctica que pueda. Existen muchos trucos, y cada fotógrafo tiene su propia dinámica. Por ahora te propongo utilizar un hilo, que puede ser totalmente transparente o de algún color, buscando siempre que sea lo menos grueso posible, ya que no tiene que soportar un peso excesivo, y así a la hora de eliminarlo será mucho más sencillo. Tienes que saber que cualquier mínima mota de polvo, mancha o huella de los dedos se va a percibir perfectamente en la fotografía. Por ello, una recomendación importante es que seas muy escrupuloso con los objetos a fotografiar, limpiándolos con aire o con alguna gamuza que no suelte pelusa. La iluminación que voy a realizar con este objeto se compone de 4 flashes, repartidos de esta manera. En la parte delantera he situado dos ventanas cuadradas de 1 metro por 1 metro, mediante las cuales iluminaré el producto en toda su extensión. Aparte, existe una luz de contra que aporta volumen a la visera del casco y hace ver que no es plana. Por último, existe una luz de fondo que mantiene el fondo blanco. Recuerda que un fondo blanco sin iluminar puede llegar a ser gris o presentar cierta textura. Por ello, con este flash nos aseguramos de que el blanco sea blanco. Una vez creada la iluminación, el siguiente paso será medir la luz y valorar la potencia de flash y ratios de iluminación sobre los que trabajar. En esta situación, las ventanas las he colocado a la misma potencia con un ratio de iluminación de 1:1. Y para ello, el proceso que he seguido ha sido el de medir con el fotómetro de mano cada una de las fuentes por separado y ajustar sus potencias hasta conseguir un diafragma similar para estas dos fuentes de luz. Una vez medida la luz principal, que es la que ilumina el objeto, me centraré en situar la luz de contra a la misma potencia. Este contra porta un reflector de 50 grados y unas viseras, por lo que con él voy a perfilar y dar volumen a la zona de la visera. Como último paso, situaré un punto por encima del resto de la iluminación la luz del fondo. La luz principal y la luz de contra están ajustadas a un f16 y el fondo lo situaré a un f22, haciendo que de esta manera el blanco sea blanco y tenga un poco más de presencia sobre la exposición general. Te aconsejo que no sobreexpongas el fondo más de 2 diafragmas por encima de la luz principal, pues verás cómo comienza a entrar un velo de luz hasta el producto, reduciendo la calidad de la iluminación y pudiendo llegar a variar o modificar el color del producto. Para finalizar la explicación de este primer set, te muestro la fotografía que he realizado, donde puedes ver cómo el objeto está iluminado de manera homogénea, cómo el contra perfila y da volumen a la visera y cómo el fondo blanco no tiene textura. De esta manera, se podría insertar directamente en cualquier publicidad o catálogo, sin apenas postproducción, como la que puedes ver en este ejemplo. En la siguiente iluminación que te voy a mostrar he utilizado también 4 flashes, pero con una disposición diferente, así como los accesorios que portan. Al tener una mayor superficie, la bicicleta requiere de una iluminación más amplia, que permita cubrir toda su extensión. Mantengo las dos ventanas de la parte delantera, pero con modificaciones, pues una de las ventanas pasa a situarse casi frontal al objeto, siendo una ventana cuadrada, y la otra pasa a ser mucho más lateral, siendo una ventana rectangular. ¿Por qué usarlas así? Imagínate que siempre tendrás que valorar la extensión que posea el sujeto u objeto a fotografiar para decidir cuál será la mejor ventana a usar. En el caso del casco, no era tan importante la extensión de la luz porque su superficie es pequeña y con cualquier ventana le aportaríamos una cantidad de luz homogénea. Pero en el caso de la bicicleta tendremos que usar una ventana que pueda iluminar desde la rueda delantera hasta la rueda trasera, sin que exista una pérdida o falta de luz. Por ello, la ventana rectangular es la que he elegido en esta situación, pues está construida con una longitud de 1,30 m, llegando a proyectar su luz a toda la bicicleta por igual. En esta fotografía también se busca que el fondo sea blanco, por ello lo ilumino, pero en este caso lo hago con 2 flashes para iluminar una mayor proporción del fondo. Y con 2 ventanas, pues quiero conseguir que el fondo sea blanco, pero que no exista una línea marcada entre el fondo y el suelo.
Por ello, utilizo una luz suave para iluminar dicho fondo y conseguir que no haya diferencias aparentes entre ambos. Las ventanas utilizadas para el fondo son de un tamaño menor que las principales, 40 x 40 centímetros, y se encuentran colocadas a 45 grados del fondo para crear una iluminación compensada y que produzca la misma intensidad a lo largo de toda la superficie. Una vez analizada la iluminación que voy a utilizar, es hora de prestar especial cariño en el cuidado del producto. Por ello, lo recomendable es limpiarlo, eliminando el polvo o marcas que pueda tener. Para este motivo, voy a utilizar gamuzas o esponjas especiales para repeler el polvo y obtener algo de brillo en los componentes de la bicicleta. No solo es recomendable que tengáis cuidado con el producto a fotografiar, sino también con la escena, pues estás usando un fondo blanco e indistintamente sea un ciclorama de obra pintado o un papel blanco, tendrás que saber que con solo pisarlo una vez, las pisadas se quedarán presentes en todas las fotografías. Por ello, te recomiendo que busques una superficie, como puede ser un plástico o un papel, para situarla sobre el fondo blanco y poderte mover con total tranquilidad a la hora de modificar la posición del objeto o de, por ejemplo, medir la escena. Por ahora hemos creado la iluminación y colocado el objeto, por lo que el siguiente paso será medir la luz que existe en la escena. Para ello, voy a utilizar un fotómetro de mano, utilizándolo en su posición de medición de la luz reflejada, emulando el proceso de una cámara reflex, pero adaptándolo a la medición de un flash. Por lo que será necesario el uso de una carta de gris medio, que situaré sobre la bicicleta y mediré la luz del flash a través del fotómetro. Para la luz de fondo y el contra, voy a regresar a una medición de la luz incidente, situando el fotómetro sobre el fondo y calculando el valor de exposición para el flash. En este caso, es conveniente que busques un ratio de iluminación 1:1 entre luces, refiriéndome a que las luces principales, las dos delanteras y el fondo, se encuentren a la misma potencia, encontrando como límite una sobreexposición del fondo de 2/3, llegando como máximo a un punto, pero no superior, pues se notaría una gran diferencia desde donde terminasen de iluminar los flashes del fondo hasta donde empezasen a iluminar los de la bicicleta. De igual manera que has visto cómo he usado la fotografía del casco para ilustrar un catálogo online de una página web, lo haré también con la fotografía de la bicicleta, para que puedas observar que sin retoque alguno hemos creado una fotografía de un catálogo con fondo blanco.